Que sí, oye, yo me voy a tomar esto que está apareciendo aquí como una señal. Lo decreto, lo decreto, lo decreto, lo decreto, porque vamos a hablar de ahorro, de cuidar las luquitas, de cuidar el bolsillo, desde la nutrición. ¿Cómo me preguntará usted? Bueno, porque a la hora de comprar nuestros alimentos también podemos hacerlo de manera inteligente. ¿Qué mejor que conversar con nuestras amigas de Espacio Nutri? Hoy Nicole Chávez nos acompaña, nutricionista, para precisamente contarnos acerca de estos tips de ahorro para la compra de alimentos. ¿Cómo estás, Nico? Bien, chicos, ¿y ustedes? Bien. Qué rico que pudiste venir. Sí, qué importante es tener este tip de ahorro, porque siempre lo hemos escuchado en otras cosas, para comprar vestimenta o qué sé yo, todas las cosas que ocupamos en la vida, pero poco para poder destinar los recursos necesarios para una buena alimentación, porque finalmente es una inversión para nuestra vida y para nuestro futuro. Sí, es súper importante, y sobre todo porque ahora último se ha visto durante todo este año que los alimentos han variado muchísimo, algunos han subido, otros han bajado. Ahora, por ejemplo, en este último tiempo la papa, que ha sido como lo más llamativo, que está muy elevado el precio, y así es como... Perdí unas papas el otro día, qué rabia perder las papas. Y la canasta básica, que igual ha ido variando un poco. Sí, pues superamos los 65.000 pesos. En el monto de la canasta básica. Exacto. Los tomates también estuvimos bien complicados con su valor en el último tiempo. Pero claro, ustedes dentro de la asesoría que también le hacen a sus pacientes, está precisamente esto, porque muchas veces uno tiene este prejuicio de que comer sano, comer saludable es caro, o es más caro que comer mal. Y hoy día tenemos una malnutrición por exceso. Exacto. Entonces, claro, a lo mejor sí, efectivamente la comida chatarra es un poco más barata que si me quiero comer una ensalada, pero después los medicamentos que tengo que pagar para poder costear la enfermedad que me va a producir el exceso de comida chatarra, ahí nos vamos para el otro lado también. Sí, la verdad es que hay que ser realista, porque hay que ajustarlo siempre al presupuesto económico. Si bien hay alimentos que a lo mejor tienen mucho beneficio, que son funcionales, que es un beneficio seguro para la salud, pero que obviamente son más costosos. Pero siempre podemos buscar su alternativa más económica y de más fácil acceso para todo, obviamente. Entonces siempre hay que priorizar el presupuesto que yo tengo al momento de las compras, y en ese sentido nosotros siempre somos súper realistas para, obviamente, dependiendo del caso de cada persona, el acceso también de los alimentos, poder ajustarnos a, obviamente, sus preferencias. Pero primero, sin duda, es la noción de alimentarnos sanamente, la importancia de aquello, teniendo eso claro en nuestra vida, sin tener que esperar un diagnóstico finalmente, porque con el diagnóstico nos vemos obligados a tener que hacerlo. Claro. Pero podemos obviamente hacerlo en el día a día, porque una cosa muy distinta es darnos un gusto, es como por ejemplo comernos una hamburguesa, una papita frita, a que sea nuestra dieta permanente. Exacto, finalmente. ¿Cómo ahí vamos haciendo este ejercicio de primero convencer de que hay que alimentarse sanamente, y desde ahí ir buscando las alternativas en cuanto a aquello? Hay que, como dices tú, Luis, tener en consideración que siempre van a haber alimentos de distinta calidad nutricional. Y lo que tiene que ser primordial en nuestra salud y en nuestro día a día son los hábitos, son alimentos de buena calidad nutricional. Y obviamente los de calidad un poco más inferior, obviamente disfrutar de ellos, pero que, como dice Luis, no sean la base de nuestro día a día. Que eso es lo primordial, porque eso sumado a otros hábitos, obviamente podemos promover la salud, que es lo más adecuado. Sí. Y ahí es importante poder ir ajustando también de acuerdo a las preferencias alimentarias de cada persona, teniendo en cuenta algunos tips al momento de lleno de ahorro, como por ejemplo no dejarse llevar solamente por marcas o precios. Eso igual es súper importante. Oye, acá el primer tip que ustedes tienen de ahorro es crear una lista de compras previamente, como antes decíamos, la lista para el súper, ¿cierto? Exacto. La lista para el pedido. Yo voy cuando me faltan. Ya, y eso es importante. ¿Por qué es bueno hacer una lista de compras? Sí, ahí es súper importante partir revisando lo que tenemos en la casa. Eso es lo primordial. Hoy día nada. Exacto. Ahora casi a fin de mes. Es revisar la disponibilidad de alimentos que tenemos en la casa, revisar las fechas de vencimiento, porque a veces igual nos pasa que vamos comprando y vamos almacenando. Pasa con el yogur. Claro, se nos echan a perder, y obviamente hay un desperdicio también y una pérdida de dinero. Sí. Entonces, en base a saber qué es lo que yo tengo en mi casa y qué es lo que necesito, obviamente planifico mi lista de compra, y así ya voy con una mentalidad en qué es lo que voy a comprar en el supermercado, en la feria, en cualquier lugar. Hoy día la modernidad ha ayudado a eso, bueno, a los que tienen, bueno, en algún momento va a ser masivo, pero hoy día hay refrigeradores que te hacen la lista por tipo. Claro. te van midiendo, te van viendo, oye, te falta esto, ojo, y te mandan al teléfono, oye, te está faltando esto, compra esto, y te van haciendo la lista por ti. Creo que es importante igual el tema de hacer una lista de compras previa y organizar la compra de insumos del mes más que al día, como te pasa a ti, porque igual ahí uno termina gastando más muchas veces. Y hacer una lista realista, porque claro, a mí me pasaba por lo menos, y a lo mejor alguien más se sentirá identificado, que se está yendo a vivir solo ahora, recién, por ejemplo, que uno al principio imitaba la lista de compras que tenía en la casa. Claro.
Pero claro, yo me acordaba de lo que compraba mi abuela o mi mamá, por ejemplo, y resulta que yo jamás comí chancaca, po. Nunca lo ocupé. El otro ¿Y ahí día está nomás todavía? boté una chancaca que estaba más vencida que no sé qué, que se cambió hasta de casa conmigo. La chancaca. Y claro, pues ahí uno va aprendiendo también qué es lo que realmente uno consume, además de cotizar. Este otro punto que ustedes tienen ahí. Sí, ese punto va más enfocado, bueno, obviamente el que tiene tiempo, porque aquí también hay que ser realista, que hay veces que uno va a lo rápido, lista de compra y se va al supermercado directo, pero a veces hay promociones también a través de la web o a través de aplicaciones, como conocer las ofertas que los supermercados o varias tiendas están todos los días dándolas a conocer. Entonces, si uno también se planifica, quizá tal día sé que tengo descuento a lo mejor en carnes, tal día sé que hay descuento en fruta y verdura, y así en diferentes cosas. Qué buen punto ese el que decías delante de no fijarnos en marcas y en precio, porque hay supermercados que hacen marketing. Exacto. Y que no es efectivo finalmente el descuento, porque si te pones a revisar el gramaje, es el precio real por menos gramaje que el, no sé, el de 1 kilo que vale tanto y ellos te ponen la oferta, no sé, a Luca, pero del que es de 700, por ejemplo, sí. y el otro vale, el del kilo vale, no sé, 1200, 1300. Entonces, ojo con eso también, revisar la etiqueta, pero sobre todo el gramaje también, po. Sí, siempre hay que tener en cuenta que todo lo que esté asociado como al tema de alimentos, siempre obviamente va a haber una publicidad, un marketing de por medio. Entonces, por eso que no hay que dejarse llevar mucho a veces por el tema de las ofertas. Igual ahí es importante revisar la fecha de vencimiento, porque generalmente cuando están a punto de vencer en los supermercados generalmente dan ofertas. Sobre todo el jamón. Claro, y gente llega, los compra, no revisan la fecha. Lo que está primero lo agarran. Claro, y después se dan cuenta que en verdad cuando lo van a consumir ya había vencido. Ya, eso es súper importante. Otro punto que ustedes tocan acá es el de las preferencias alimentarias de acuerdo al presupuesto familiar. Exacto. Finalmente hay que conocer cuánto es lo que yo puedo invertir en alimentos, que sabemos es harto respecto de los ingresos en una familia. Exacto. Hay un punto importante, por ejemplo, es hacer algo muy común que es el tema del arroz basmati, por ejemplo. El arroz basmati es un arroz que trae algunas propiedades, que es rico, que sirve para algunas preparaciones, pero lamentablemente su costo comparado a un arroz tradicional, claro, es carísimo. Entonces, para alguien que obviamente se ajusta a su presupuesto económico, no habría ningún problema obviamente que lo comprara. Pero la gente que lamentablemente puede priorizar esa diferencia en otras cosas, puede comprar un arroz tradicional porque no quiere decir que esté consumiendo una mala opción, sino que es netamente una opción variable en cuanto a quizá propiedades, sabor, por ejemplo, pero lo va a nutrir de la misma manera que lo nutre el arroz basmati. O la sal, por ejemplo, que también es algo muy común. Claro, y el otro tema de las porciones, finalmente. Exacto. También, po. Entonces igual hay que hacer diferencia de no siempre dejarse llevar como por la publicidad, marketing o favoritismo que de repente hay a ciertos alimentos, sino que yo ajustarlo en verdad a lo que yo tengo a mi alcance. Y eso es lo importante, o sea, busco reemplazo si es que está muy caro, busco alguna otra opción, pero no me dejo de nutrir. Sí, y ojo que en los supermercados no es lo que esté primero o a la vista es lo que sea lo mejor, sino que la empresa que pudo pagar más plata por estar ahí en primera fila o incluso la altura. Sí, por eso que los dulces siempre están más abajo en los pasillos porque están más al alcance de los niños, Claro. en la vista. Entonces, todo tiene un porqué y todo eso tiene un costo para quien tiene sus productos ahí. Entonces, Los juguetes ojo. más caros están más abajo en la estancia. Es que es un tema, incluso Los el tengo tema de la cachados. música, el tema del aire acondicionado, Sí. el tema de la temperatura, de los colores, el lugar donde están establecidos, El orden de los pasillos. Todo eso tiene un porqué, no para hacerle un beneficio a usted, sino que para hacerle un beneficio al Exacto. bolsillo de quienes están atrás. Ahora, con respecto a ese punto de ajustar las preferencias alimentarias al presupuesto económico, ustedes tienen unos videos súper buenos en el espacio Nutri, que está en Instagram también, donde muestran, por ejemplo, las diferencias reales entre el atún enlatado o el jurel enlatado entre uno y otro. Particularmente con el atún yo creo que pasa harto. Exacto. Porque ahí de repente nos encontramos con unas diferencias de precio que son brutales. Hasta más del doble puede llegar a costar una marca en particular versus otra. Y ustedes en ese video mostraban la importancia de fijarse en las etiquetas finalmente. Sí, en la etiqueta y igual conocer el producto, porque igual no hay que negar que a lo mejor hay algunos atún, por ejemplo, si nos vamos en específico a este alimento, que son un poco más económicos, pero igual al momento de hacer la comparación quizás con uno que es un poquito más caro, cambia, por ejemplo, la consistencia, en cómo viene desmenuzado el pescado, entonces igual ahí hay que averiguar un poquito más e ir probando. Pero lo principal es no dejarse llevar solamente por la marca, porque a veces piensan, esta es la marca con más conocida, debe ser mejor que este otro que, no sé, es marca quizás propia del supermercado, que hoy en día todos los supermercados también tienen sus marcas propias, o por precio, es decir, no sé, este vale 1.800, debe ser mejor del que vale 1.200, por ejemplo. Y eso es otra cosa también.
estas marcas propias no es que las empresas las estén haciendo, sino que se las están comprando a proveedores, muchas veces el mismo proveedor que tiene Al su lado. línea premium, es la misma que venden, pero que es más barata. Y ahí te quiero preguntar precisamente por el tema de la comparativa que debemos hacer. Una cosa es lo nutricional, Exacto. las etiquetas, ¿cierto? Que va a depender de lo que necesitemos. Pero ¿en qué fijarnos con el precio? Porque de repente, claro, mismo gramaje, a veces los precios son distintos por marca. Ahí nos vamos a las etiquetas, pero también las ofertas, y volver a ese punto, a veces están más baratos, menos gramaje versus el otro. Entonces hay que sacar la cuenta, me imagino. Estoy pagando un poquito más, pero tengo más que si comprara dos de los más baratos, por ejemplo. Exacto. ¿Cuáles esos tips para fijarnos en aquello? Ahí hay que tener en cuenta eso mismo. Es como uno, la calidad obviamente del alimento, es decir, que si ya se parecen en la misma cantidad de ingredientes, en la misma distribución, por ejemplo, también, obviamente ya podemos entrar a comparar ya el gramaje, es decir, cuál me sale más a cuenta en cuanto a quizás gramos, o por ejemplo, como mucha gente a lo mejor lo hace con los rollos del confort, por ejemplo, también, porque igual a veces tiran algunas promociones, pero Sí. si se analiza como por rollo, por metro, sale más conveniente otro. Entonces, en el fondo está bien hacer eso para obviamente ir ahorrando esos pesitos que finalmente suman. Te Entonces, voy a poner es importante. exactamente el mismo ejemplo. Yo puedo llegar a pasar importantes minutos del pedido Somos pegada dos. en el pasillo Del confort. del papel higiénico justamente por eso. Comparando, sí. Porque hay que comparar cuánta cantidad de metros y cuántos pesos por metro, Claro. finalmente. Los pesos por metro son lo importante, más que los rollos, porque a veces hay algunos que te venden 8 rollos, pero son de 50 metros. Entonces, lo mismo hacerlo con los alimentos, Exacto. finalmente. Ese es un tip que ustedes dan, que es fijarse en los alimentos según los ingredientes, no por marcas ni precios. Exacto. Y este me parece súper importante, porque lo hemos hablado harto y se nota sobre todo en las frutas. Considerar alimentos de temporada y buscar la alternativa económica. Exacto. Por ejemplo, ahora que la papa está elevado, la papa, hace un tiempo atrás hablamos sobre este tema, Sí. que es un cereal. Entonces, finalmente, si no puedo a lo mejor ahora comer papa, puedo darle prioridad a arroz, al fideo, al choclo, y así, por ejemplo, no sé, con una fruta en específico que esté más cara ahora, como por ejemplo, si yo busco un berries en esta temporada, me va a salir mucho más costoso, pero me puedo refugiar quizás como en el kiwi, en la mandarina, que son frutas de temporada, y así también voy variando mi ingesta, porque obviamente más al verano no hay mucho kiwi, no hay mucha mandarina, entonces po. así también voy nutriendo mi cuerpo y aprovechando los nutrientes que son de temporada también. Y uno echa de menos la mandarina después en el verano, pero qué importante es eso, priorizar el tema de la temporada, porque aparte así priorizamos a los productores locales, Exacto. porque si no también es importado. Sí, ahí igual es importante que Y más dependiendo caro. de lo que yo necesite, vea también dónde me sale más a cuenta comprar. Oye, con respecto a eso, estaba pensando, bueno, en los seguros, por ejemplo, el seguro obligatorio, que es el mismo seguro que tienen todas las empresas, pero con distintos precios. Y son lo mismo. Para los Exacto. autos. Para para los los autos, son lo mismo. ¿Hay alimentos que sean lo mismo? Por ejemplo, estoy pensando en el arroz. Tú voy al pasillo de los arroz, sacando los integrales, obviamente, sino que dentro de los blancos, por ejemplo, y que ponemos todo en los grados, el mismo grado. Hay de distintos precios también, Sí. por distintas marcas. ¿El arroz es arroz independiente de eso? Ese arroz es el mismo, la misma calidad, en la misma producción, por así decirlo, si es que tienen también los mismos ingredientes. Claro. Que eso hay que destacar, porque por ejemplo en las conservas podemos encontrar algunas conservas que vienen con sal añadida y hay otras conservas que vienen sin sal añadida. Entonces ahí por ejemplo varía esa diferencia. Ya, pero por ejemplo en los arroz. Pero en el arroz son Si todos pongo iguales. arroz blanco, grado 2, los pongo en la fila, hay distintos precios y distintas marcas. ¿Es lo mismo el que me compre el más barato versus el más caro de esa misma línea? Exacto, exactamente lo mismo. Lo que hablábamos igual con el tema del atún, con productos que son como más generalizados y que uno puede encontrar varias opciones, ahí siempre fijarse en los ingredientes más que en el precio. Obviamente si yo, hoy en día algunos ven como las marcas propias de los supermercados como algo no tan bueno, pero en realidad es la misma calidad que otras opciones. Sí, y de ahí la importancia de saber leer las etiquetas. Y Exacto. nosotros, de hecho, usted puede revisar en canal9.cl un espacio también que tuvimos con ustedes hablando de cómo interpretar las etiquetas, cómo leerlas. Y finalmente me gustó este punto que uno lo hace re poco de repente por flojera, pero qué importante que es. Imitar ahí a los que son más fitness y lo hacen, organizar el menú, implementar meal prep.
para Sí. la semana. En el fondo, la preparación de las comidas para toda la semana. Exacto. O por último, quizás hacerlo 2 veces a la semana, también dependiendo de mi disponibilidad. ¿Por qué? Porque eso evita de que a lo mejor, no sé, se Compre me olvida de más. hacer almuerzo, claro, tenga que ir a comprar un almuerzo cuando a lo mejor podía salirme más a cuenta hacer yo y puedo hacer quizás ya el tiro para 2 o 3 días, o preparar, por ejemplo, mis opciones de desayuno, y en base a eso también yo puedo ir guiándome en qué es lo que necesito comprar. Porque ya conozco, por ejemplo, mis preparaciones favoritas, sé los ingredientes que ocupo comúnmente, entonces voy viendo que si estos se me van acabando, ya puedo ir ajustando mi lista de compras y así es más fácil también después volver a comprar nuevamente los alimentos que yo necesito. Sí, pues, y eso sobre todo para no perder comida finalmente. Exacto. Como te contaba, el otro día perdí unas papas porque yo juraba que iba a poder comer papas con pollo. Pollo con papas cocidas. Y resulta que llegué a la casa y no teníamos pollo. Y ya habíamos llegado y fue como, ya, pero no importa, armemos otro almuerzo improvisado. ¿Y qué hacemos con las papas? No las guardamos. Hay un meme- Mentira, ahí Hay murieron que- las papas. Hay un meme que dice, ¿y qué haces tú con la comida que te sobra? No entiendo la es lo que me pasa a mí, no sé lo que es perder comida. Pues, como todo lo que hay. Sé que, sé que debo comprar ahora, pero no me queda nada. Gracias por estos consejitos, por estos datitos y obviamente las seguimos a través de sus redes sociales porque ahí hay tips, hay recetas, hay de todo para cuidar nuestra salud. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, nos veremos en una próxima oportunidad y recordar que Espacio Nutri está siempre aquí con nosotros en Matinal, nuestra casa, para que la sigan también a través